médico, como ocurre con las parejas heterosexuales. En fin, la crisis del SIDA significó una dosis de realidad que nos situó de alguna manera, y empezamos a pensar que no se puede, que así no se puede vivir. Nos hizo conscientes de nuestra desigualdad. Yo siempre digo, la crisis del SIDA nos hizo conscientes. Hasta ese momento habíamos conseguido, después de Franco, que nos dejaran de meter en la cárcel. Ya nadie nos metía en la cárcel, había tolerancia, incluso en Madrid estaba de moda lo que se llamó en los años 80 la movida madrileña. Estaba de moda ser gay, todo el mundo era bisexual, todo el mundo lo decía, los artistas, todos eran bisexuales, estaba de moda. Y se vivía bien, la gente estaba contenta, había muchos locales, muchísimos, y por tanto había cierta sensación de bienestar. El SIDA nos demostró que era falso, que no éramos iguales y que era mentira. Y yo creo que eso lo que nos dio es la absoluta necesidad de ser iguales, de ser ciudadanos, como nos dimos cuenta que no éramos ciudadanos. Y por tanto nos cambió totalmente la mentalidad, y en ese momento fue cuando las asociaciones se enfocaron de otra manera. Empezamos, y a partir de ahí es cuando empieza la federación la necesidad de cambiar este discurso, y el discurso se enfoca en derechos concretos. Todo el discurso hacia el discurso de la dignidad, de la ciudadanía, hacia los derechos civiles, los derechos humanos. Nosotros enfocamos, y esto sí que fue una estrategia que visto lo que estábamos viendo en otros países de nuestro entorno, no tanto por luchar por derechos concretos, por uniones de parejas, sino que desde el principio nosotros entendimos que cualquier ley de parejas que no fuera la que disponen los heterosexuales, sea buena, mala o regular, era discriminatorio. Nosotros desde el principio apostamos por la igualdad plena. No podíamos concebir otro tipo de igualdad, porque la igualdad o es igualdad o no lo es. Nosotros las leyes de parejas nos parecían, y así lo dijimos, de hecho las calificamos como leyes apartheid. Son leyes apartheid, son leyes que sitúan a los ciudadanos en distintas clases de ciudadanos que acceden a unas leyes por condiciones, ciudadanos que acceden a otras leyes por las razones que sean, exactamente como en el apartheid, ¿no? Sí, son iguales, pero es que estos son diferentes, y eso nosotros no estábamos dispuestos, en la situación en la que estábamos, a aceptarlo, y por tanto nosotros desde el principio enfocamos toda nuestra lucha hacia la igualdad plena. Y la igualdad plena era el matrimonio, que es la única ley que nos discriminaba en ese momento. Ya estaban derogadas todas las otras leyes que las hubo, que nos discriminaban, pero en aquel momento no, yo siempre, el matrimonio era la única que quedaba. Yo siempre digo que el matrimonio, que nosotros pedíamos igualdad en el matrimonio porque el matrimonio no nos concede igualdad. Si la ley que no nos concediera la igualdad fuera otra, evidentemente hubiéramos luchado. Es decir, nosotros tuvimos que superar esa fase en la que el movimiento LGTB no quiere pedir el matrimonio por considerar que es una institución conservadora, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos debates muy intensos sobre eso en los 80, pero finalmente se superó. Nosotros, luego quizá en el debate haya ocasión de hablarlo, nosotros no veíamos el problema así, es decir, no entramos a decir si el matrimonio es una institución, no entramos en este punto a decir si el matrimonio es una institución A o B. El matrimonio es una ley que nos discrimina y por tanto no es aceptable, ¿no? Realmente nosotros también en este sentido tuvimos una ventaja, entre comillas, con respecto a otros países y respecto a este tema siempre complicado del matrimonio, y es que curiosamente en España no hay una intelectualidad LGTB como hay en otros países, y desde luego en Europa la hay. Es decir, la homosexualidad, los temas de género, más que la homosexualidad, los temas de género y diversidad sexual no se estudian en las universidades. Ahora ya sí empieza a haber, pero en ese momento hasta ahora nada, eso no está fuera de la universidad. Y por tanto apenas ha habido discurso, apenas ha habido teoría LGTB. Esto ha sido una ventaja, porque el discurso lo hemos hecho los activistas. En ese sentido, yo creo que es un discurso mucho más político y mucho más práctico. En otros países europeos, cuando desde la universidad
se hace teoría, eso realmente dificulta los logros del movimiento, dificulta o los hace o se enreda en debates teóricos que al final dan muy pocos réditos políticos, ¿no? Yo creo, o sea, es una desgracia que no haya en la universidad, que en España seamos tan, no sé, en ese sentido tan atrasados, de que nada de esto tenga entrada en la universidad, pero finalmente yo creo que también ha sido una ventaja en el sentido de que aquí los únicos teóricos hemos sido los activistas, y eso, bueno, pues a la larga, en este sentido, ha sido también una ventaja, ¿no?